Hoy os vengo a hablar de una de las obras más vendidas, estudiadas, galardonadas y estudiadas de las últimas décadas, 100 años de soledad. Por fin puedo decir que he leído este libro, gente. Ya llevaba un tiempo tocándome la moral cuando escuchaba a gente hablar de ella, comentarios sobre el tema, veía artículos escritos sobre su impacto, o yo qué sé, la veía en una librería desde la distancia mirándome fijamente. Pues no, se acabó. Este era uno de los 3 libros que me propuse leer antes de que terminara el año 2022, sí o sí, y se ha logrado. Aquí está. He de decir que esta obra, galardonada con el Premio Nobel de Literatura en 1982, ha sido y es extensamente estudiada por los académicos. Yo, personalmente, no la he estudiado tan profundamente, ni he leído la multitud de ensayos académicos que hay sobre sus entresijos y su impacto y su importancia, por lo que sería un poco absurdo por mi parte enfocar esta reseña desde una perspectiva más seria o academicista. Así que este vídeo lo traigo sin pretensiones, simplemente con la intención de reflejar mi experiencia como lector la primera vez leyendo esta novela. Hay muchas cosas que no me esperaba la primera vez que cogí este libro y elementos muy curiosos que he ido encontrando a lo largo de su lectura. Pero antes de entrar en materia, yo soy Fonso y esto es Ágora Literaria. Gabo, Gabito, Gabrielito mío, de mi corazón. Como ya sabréis si no habéis vivido debajo de una piedra, 100 años de soledad lo escribió Gabriel García Márquez, autor colombiano, periodista y escritor que desbordó las librerías de todo el mundo con archiconocidas obras como son el caso de El amor en los tiempos del cólera, Crónica de una muerte anunciada o El coronel no tiene quien le escriba, entre muchísimas otras obras, artículos y relatos. Esta novela, publicada en 1967, lanzó a Gabriel García Márquez al estrellato, estableciéndose como una de las obras más importantes del siglo XX y consagrando a Gabriel García Márquez como uno de los genios literarios más famosos de hoy en día. La novela ya ha superado las 100 ediciones, 50 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo y ha sido traducida a más de 40 idiomas. Sí, todo un éxito editorial. Y es que debemos enmarcar su publicación en el marco del boom latinoamericano, un fenómeno editorial entre los años 60 y 70 de descubrimiento y explotación de nuevos autores latinoamericanos que expandió sus novelas por todo el mundo e impulsó obras experimentales en el ámbito formal y lingüístico, muchas de ellas con fuertes mensajes sociales y políticos. Esta novela en concreto se considera el ejemplo más importante por antonomasia del género del realismo mágico, cuya consolidación se le otorga a Gabriel García Márquez, por lo cual le llamaron el padre del realismo mágico. Aunque ya hemos visto en este canal que su esencia original se remonta a varios siglos en el pasado y ya encontramos algunas obras similares en el pasado. Sea como sea, este género se caracteriza por establecer un escenario realista, fácilmente creíble o conocido ya anteriormente por el lector, pero en el que se insertan sucesos, fenómenos o elementos mágicos, fantásticos o de origen desconocido. Lo que suele sorprender de este género y lo separa del resto de la fantasía más clásica es la forma en la que estos sucesos mágicos se mezclan con el realismo de forma natural y cotidiana. Y de hecho, los propios personajes no se extrañan por ello. Es como si no le prestaran atención o simplemente no fueran capaces de distinguir lo realista de lo fantástico, de lo maravilloso, de lo que no tiene sentido para nosotros, pero para ellos simplemente es algo natural. Simplemente lo aceptan como algo normal y continúan con su vida de forma cotidiana. Ahora bien, una vez presentada la novela, pasemos a mis impresiones como lector. La novela me ha encantado. Le di 5 estrellas y el final me dejó extasiado. Es una obra monumental que cuenta la historia de 7 generaciones de la familia de los Buendía a lo largo de todo un siglo en el pueblo imaginario de Macondo. Ha sido una lectura maravillosa y sin embargo hay cosas que debo decir. Y es que su lectura ha sido una auténtica curva de aprendizaje para mí. Resulta que es una narración compacta y continua. Llega a ser densa y requiere un alto nivel de concentración y compromiso con su lectura.
Es por ello que a veces cuando cogía el libro y leía sin estar muy concentrado me acababa frustrando porque el tiempo que hubiera tardado en leer 15 páginas de cualquier otro libro más sencillo era lo que tardaba en leer 4 o 5 páginas de 100 años de soledad. Esta obra es básicamente una cascada narrativa. El ritmo es continuo, la potencia elevada y simplemente no para. Eres tú quien tiene que decidir básicamente cuándo poner el punto y darte un respiro. Es que directamente no tiene capítulos, simplemente tiene estos pequeños espacios para dar una pequeña ilusión de que hay un momento de descanso, ¿no? Para que el lector no se agobie. Pero como he dicho, es una mera ilusión. Si continúas leyendo el siguiente capítulo, te darás cuenta de que continúa con la línea narrativa y simplemente no ha parado. Es lo mismo, te sigue contando lo que te estaba contando. Es por ello que a la hora de enfrentarte a esta novela tienes que estar dispuesto o dispuesta de hacer una inmersión total y dejarte llevar. De lo contrario, te sacará de su narración y simplemente la frustración que sentirás no te dejará disfrutar tanto como deberías de su lectura. Al menos esa fue mi experiencia al leerlo hasta que le pillé el tranquillo. Al momento de su lectura te encuentras con que son auténticas parrafadas narrativas una tras otra con muy pocos puntos y aparte. Constantemente puedes encontrar oraciones larguísimas de prácticamente media página e incluso podemos llegar a encontrar 2 páginas completas de monólogo sin un solo punto y seguido de una señora simplemente cagándose en todo porque está enfadada. La verdad es que es graciosísimo si es que entiendes el humor de Márquez, pero está muy bien escrito. No te ahogas leyéndolo porque básicamente imita el flujo de pensamientos natural y hace un gran trabajo con las comas. No te cansa porque estás leyendo por escrito cómo habla la mujer. Es decir, lees como si estuvieras escuchando. En fin, un prodigio. Otra cosa que quería destacar de esta novela de personajes, en los cuales son ellos los que nos guían a través de sus historias, y no una trama de fondo per se, más allá de ese telón de fondo que es la guerra. Aunque la guerra en realidad no aparece hasta bastante tarde en el libro y no dura hasta el final. En fin, lo que os quería decir que me enrollo. Es la forma tan exquisita y maravillosa que tuvo Gabriel García Márquez de pasarse por el forro cada una de las normas convencionales de escritura. Resulta que este hombrecito, que en paz descanse, sembró de chascarrillos, ironías y referencias culturales toda la novela. La verdad es que me reí muchas veces con sus ocurrencias y sus dobles sentidos, pero ese no es el punto. El punto es que rompe con los consejos de escritura que más se suelen repetir una y otra vez. Pero es que encima va y le sale genial. Para empezar, rompe con la famosa consigna del show, don't tell. Es decir, muestra, no cuentes. Que es básicamente no estar contando con parrafadas de texto que fulanito dijo a tal, que hizo cual, porque es que el lector desconecta y no se concentra tan bien o no está tan implicado como si le muestras directamente esa escena que estás contando. Bueno, pues este hombre directamente se pasa toda la novela como narrador contando lo que hicieron, hacían, hacen y iban a hacer los personajes. Es un juego constante de idas y venidas temporales que tú como lector tienes que seguir, porque si no le pierdes la pista y luego no entiendes nada. Prácticamente no hay diálogos y los que hay son de 1, 2, 3 intersecciones. Y la narración es una continuidad de frases largas, llenas de subordinadas, que te cuentan cosas sobre lo que sienten, piensan, hicieron o hacen los personajes. El hecho de que ganara un Nobel con esta novela significa que es una auténtica obra de ingeniería narrativa. Es puramente experimental, pero ahora mismo es referencia para otros autores. Pero es que además el tío se mofa en nuestra cara, rompiendo, como no, con otra de las normas o consejos que más se dan. No repetir los nombres de los personajes entre sí, ni que se parezcan mucho entre ellos. Porque básicamente confundes al lector y le frustras. Yo tuve que buscar el árbol genealógico en Google de los Buendía para enterarme de quién era quien estaba contando la historia y quién era aquel que se acostaba con aquella y luego el hijo quién era. Una locura. El caso es que mi edición no venía con uno y tuve que buscarlo por Google. Envidio sinceramente a aquellos que lo leyeron por primera vez con una edición ilustrada, con su árbol genealógico propio, en fin, privilegios. El caso es que la mitad de los personajes se llaman o José Arcadio, o Aurelio, o una mezcla de ambos. Y con las mujeres pasa igual, está todo lleno de Úrsulas, Amarantas, Remedios, etc.
En fin, por lo menos cuando un personaje tiene un nombre que se repite muchas veces, lo nombra siempre de una manera específica para que tú sepas que está hablando sobre ese personaje. Es decir, José Arcadio Buendía es el padre, el abuelo, el primero de todos, ¿no? Bueno, pues cuando haya nuevos José Arcadios no dirán también el apellido, simplemente será José Arcadio o José Arcadio II, ¿sabes? Una curiosidad sobre estos personajes es que cuando lo analizamos con perspectiva de género, nos damos cuenta de que a través de las generaciones se van estableciendo patrones, ¿no? Los hombres suelen ser los más emprendedores, los más locos, los más inquietos, los más idealistas, mientras que las mujeres son básicamente las que se tienen que tragar todas sus paridas, soportar las consecuencias de sus actos y amarrarlos a la familia para mantener en tierra a sus maridos, y afrontan la vida de forma más realista. Hay mucha resignación, mucha resistencia, mucha resiliencia entre las mujeres Buendía, mientras que la mayoría de los hombres o no se quedan quietos, o se vuelven locos, o mueren de alguna manera trágica. Aunque ¿qué no es trágico en esta familia, verdad? Otra cosa interesante a destacar es que esta novela está repleta de metáforas que hacen referencia a la historia de Colombia y América Latina en general. Su proceso de modernización, sus lógicas internas político-sociales, todo el trasfondo de la guerra, la incursión y la explotación por parte de multinacionales extranjeras en el terreno. Además, me he dado cuenta de que si lees la obra en clave puramente realista, puedes llegar a interpretar todos esos fenómenos mágicos y fantásticos como metáforas que pueden tener una segunda lectura o pueden llegar a esconder un significado más profundo en su interior. Sí, te puedes quedar con el Macondo en el que la gente come tierra, sale volando por los aires, habla con fantasmas, en que atrae a mariposas y que la sangre de los muertos tiene voluntad propia, y vivirás la novela como una obra de fantasía, puramente mágica. Pero también puedes intentar buscarle un segundo significado a todos estos fenómenos, algo que le otorgue un significado más realista a todo ello y sacar tus propias conclusiones. El título le va como anillo al dedo, pues los 100 años hacen referencia al siglo en que acompañamos a la familia de los Buendía desde la fundación por parte de José Arcadio Buendía de Macondo hasta su final. Y la soledad es el elemento compartido y repetido durante todas las generaciones de los integrantes de la familia Buendía. Todos y cada uno de ellos es solitario, busca la soledad o simplemente no puede escapar de ella por mucho que lo intenta. Es como una maldición que acompaña a la familia y no la deja tranquila a lo largo de toda su existencia. Son los propios Buendía los que parecen estar condenados a repetir una y otra vez a través de todas sus generaciones los mismos errores. Incesto. Y nunca consiguen llegar a ser felices. Obviamente es una tragedia y no puedes esperar que acabe bien. Pero sigues leyendo no tanto por el final, sino por la curiosidad que despierta cada uno de los personajes de los Buendía en tu interior. Cada uno tiene sus peculiaridades y su forma de entender las cosas, y puedes ver cómo a veces su experiencia vital va forjando su carácter y convirtiéndoles en quienes acaban siendo, y otras veces algunos de ellos simplemente nacen como predestinados a convertirse en alguien y cumplir con X objetivos. Es muy interesante analizar las dinámicas de esta familia y ver cómo a través del tiempo Macondo y sus integrantes se van transformando. Se dice que al principio de la novela hay muchísima más magia, todo es posible y la institución principal que rige a la sociedad y a sus integrantes es la familia y el honor. Pero a medida que avance el tiempo y Macondo se va modernizando, a la vez que otras instituciones como el Estado y las empresas van ganando poder e importancia, todos aquellos elementos mágicos y la importancia de la reputación familiar van desapareciendo poco a poco hasta que no queda nada ni nadie. Como os he comentado antes, la novela ha tenido tanta relevancia internacional que han habido muchos derivados de ella, tanto a nivel de género como a inspiraciones directas en otras producciones. Entre las obras que directamente han sido inspiradas sobre ella, he encontrado, por ejemplo, la película animada Encanto, de Disney. Esto es una cosa que yo pienso, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Fight me on this. Es curioso porque se han adaptado muchas otras obras de Márquez a la gran pantalla, y de hecho él mismo tuvo una estrecha relación con el mundo del cine, siendo él mismo guionista para varias producciones. Sin embargo, Gabo siempre se mostró reticente a hacer una adaptación sobre 100 años de soledad. Pues según él, escribió esta obra para mostrar que el cine no era
todopoderoso y que la literatura podía ser tan envolvente o más si se lo proponía. Además, en los años en los que se propuso hacer esta adaptación, habían muchas limitaciones técnicas y tecnológicas, por lo que adaptar una obra tan colosal como 100 años de soledad habría tenido distintos tipos de problemas y su resultado no habría sido tan satisfactorio como le hubiera gustado al autor. Sea como sea, en los últimos años, grandes plataformas como Netflix se han interesado en trabajar sobre este proyecto. Y ahora que ya no existen tantas limitaciones tecnológicas como en los tiempos de Márquez, todo depende de que los hijos del autor den el visto bueno al proyecto y que las plataformas estén dispuestas en invertir grandes sumas de dinero y contratar buenos talentos para que salga una producción decente. No sabemos qué diría Gabo a todo esto, aunque fue reticente a ello durante toda su vida, pues falleció en 2014 y no llegó a conocer las tecnologías que tenemos hoy en día en el cine. Pero solo el tiempo dirá qué pasa con este tema. ¿Vosotros creéis que es buena idea y que es posible hacer una buena adaptación de 100 años de soledad? Imagino que sería una serie más que una película, pero nada se sabe. Os leo en comentarios. Muchas gracias por la atención, os recomiendo muchísimo que leáis esta novela y ya solo me queda decir que nos vemos la semana que viene. Leed mucho, chao.